La entrevista en IFM Noticias. Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado La Entrevista, donde conversamos con todas aquellas personas que desde donde están son claves para la transformación de nuestra ciudad, de nuestro país y sobre todo para llegar a ese futuro que tanto estamos anhelando, de que cese la horrible noche, de volver a acomodarnos y de, por supuesto, de seguir construyendo. Y hoy tenemos un gran invitado en IFM Noticias, él es Daniel Carvalho, representante a la Cámara, quien nos va a contar un poco sobre cómo ha sido su gestión, que ya se encuentra finalizando este periodo legislativo y pues que nos va a contar también de algunas novedades que se vienen para su carrera después de una amplia trayectoria ya en el sector público. Bienvenido a IFM Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. Hola Laura, muchísimas gracias, siempre admirador de tu trabajo, del de IFM y pues agradecido de esta invitación. Bueno, este nuevo periodo del Congreso de la República, pues ahora en un rol bastante interesante como representante a la Cámara, vicepresidente segundo, y lo hemos visto sobre todo pues destacándose por las leyes, por la ley del ruido, por otras que se vienen próximamente, la música, la ley del turismo, tan importante no solamente para el país, sino para Medellín, usted es representante a la Cámara por Antioquia, pero antes de adelantarnos a lo que se viene, yo quisiera que estuviéramos un poco más en contexto sobre esta ley del ruido, que tanto costó, que tanto le trabajó con su equipo y que hoy es una realidad y que para algunas personas todavía pues tiende a ser un misterio o está cargada tal vez de estereotipos o de extremos, por así decirlo. Entonces contémosle un poco a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias de qué se trata. La ley contra el ruido surge de constatar un problema público. 70% de las llamadas al 123 de la policía en todo el país son por ruido. El ruido, según las encuestas del mismo Ministerio del Interior, es el principal generador de problemas de convivencia en todo el territorio nacional. Y cuando hablamos de problemas de convivencia no es únicamente dos vecinos mal geniados. Infortunadamente aquí muchas veces llega la violencia física, hay homicidios. Entonces, habiendo identificado el problema, nos dimos a la tarea de revisar la normativa existente y nos dimos cuenta de que era difusa, incoherente muchas veces, que no había claridad en las responsabilidades y que el ruido estaba relegado simplemente a ser un problema ambiental. Y como tú sabes, generalmente los problemas ambientales pues pasan a un segundo plano, se los tiran a la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene 2 pesos y no pasa nada. Mientras tanto, la gente se está matando por eso. Entonces, revisamos la normativa, propusimos una actualización, un endurecimiento y sobre todo sacamos el tema de lo ambiental para convertirlo en un problema de convivencia. A partir de ahí, entonces, la misma Policía Nacional se sumó y en el trabajo pues ya político logramos darle a entender al Congreso de que esto era importante y fue aprobada la ley hace ya 6 meses y pues estos 6 meses ya hemos estado poco a poco empezando a implementarla. Esto es lento porque es un problema cultural, pero hemos avanzado. Por supuesto es un problema cultural y acá en IFM Noticias hemos hablado que gran parte de los inconvenientes que ocurren en el país y pues en el mundo son también falta de educación, de pedagogía, de generar esa conciencia y con base a esto lo hemos visto también recorriendo el tour de las leyes por diferentes regiones del país, cómo ha sido este tour que ya inició, estos encuentros, qué dice la gente y cómo también han empezado ustedes con su equipo a generar esa conciencia e invitar justamente a la reflexión, que es lo que necesitamos hoy en día. Exactamente, Laura, pues una ley no basta con que sea aprobada, eso sería lo fácil, quedarse ahí, falta es hacer una pedagogía, una concientización y un llamado a los actores encargados de implementarla. Entonces, le hemos propuesto a todas las alcaldías del país que quien quiera que vayamos allá a explicarle las leyes, a darle una capacitación a los funcionarios, pues nos llame. Obviamente no tenemos la capacidad de abordar todo el país, pero sí hemos estado por fuera de Antioquia, en Pereira, en Cali, en Bogotá, y nos estamos con mi equipo enfocando en Antioquia, donde ya hemos visitado una decena de consejos municipales, explicándoles la ley contra el ruido, que es como la más atractiva, pero también nuestra ley de ciudades verdes, que busca hacer que las ciudades colombianas pues, sean más verdes, estén en mayor armonía con la naturaleza, y la ley de canasta básica cultural, que fue nuestra primera ley aprobada y que busca garantizarle un mínimo de acceso a la cultura a los colombianos, especialmente aquellos que viven en municipios donde ni siquiera hay una Secretaría de Cultura. Entonces ha sido muy exitoso y la gente pues entiende, se apropia de las leyes y empiezan poco a poco a implementarlas.
También lo hemos visto y de hecho hemos acompañado desde IFM Noticias una serie de encuentros y de espacios que usted ha liderado también, sobre todo en la ciudad de Medellín, el de la Serenidad, algunos festivales que también le hacen alusión a esta ley del ruido. Contemos un poquito de qué se han tratado, cuáles han sido los resultados y qué piensa la gente de esto, que tal vez no están acostumbrados a vivir este tipo de encuentros, pero que sin duda pues tienen un objetivo importante. Laura, mira, yo nunca pensé ser congresista. ¿Por qué? Porque yo soy una persona más de lo ejecutivo. Entonces, a mí no me basta con decir, yo hice una ley. No, me gusta es mostrar cómo eso se materializa en el territorio, particularmente en el espacio público, que pienso yo es el espacio donde todos los ciudadanos nos encontramos. Entonces, buscamos que esas iniciativas legislativas tengan como unos ejemplos piloto en sectores. Entonces nos inventamos una estrategia que llamamos la fiesta del parque, y es que en diferentes parques de la ciudad hacemos activaciones con temas relativos a nuestras leyes. Entonces, por ejemplo, como hemos trabajado tanto los temas de cultura y de música, hemos hecho ya 2 versiones de la fiesta del Parque del Poblado, donde llevamos artistas al espacio público para que estén ahí compartiendo con la gente. E igualmente hemos hecho 2 versiones de la fiesta de la Serenidad, donde justamente convocamos a la gente alrededor de actividades que no son bullosas. Entonces logramos convocar 400, 500 personas sin un solo parlante. ¿A hacer qué? A hacer yoga, a hacer meditación, a aprender a sembrar jardines que atraigan mariposas, a hacer expediciones botánicas, y ha sido exitoso, y me reconforta ver que las ideas no se quedan en un papel, sino que se pueden plasmar en la realidad. Hablemos un poco de Medellín. Usted es representante de la Cámara por Antioquia y ya son varios años los que ha luchado por esta ciudad. De hecho, en IFM Noticias fuimos testigos de cómo también trató de combatir y denunciar los presuntos hechos de corrupción del hoy imputado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. ¿Cómo ve usted hoy a Medellín y qué se viene para esta ciudad? Porque por ahí, pues para nadie es un secreto que sin duda usted podría sonar para una futura alcaldía de la ciudad de Medellín. Ahora sí, a ver, yo soy enamorado de Medellín, ¿cierto? Definitivamente es el amor de mi vida. Entonces, aunque yo esté en Bogotá y las leyes sean para el país, siempre estoy pensando es en mi ciudad. Es innegable que después de la salida del imputado exalcalde, la ciudad ha mejorado. Hay que reconocerle al alcalde Federico Gutiérrez que ha logrado recuperar la confianza. Ya no estamos escuchando diariamente casos de corrupción ni casos de ataques a las instituciones, a la democracia y al sector privado como vivíamos antes. Esto no significa, a mi modo de ver, que la ciudad vaya bien o que la gestión del alcalde Federico sea excelente. Me parece que ha faltado más concentración por parte del alcalde en Medellín, está muy enfocado en lo nacional y sobre todo no estamos viendo cambios importantes en materia de política pública. La movilidad sigue igual y no se escucha al alcalde hablar de movilidad, los temas de educación y de educación superior siguen un poco igual, el espacio público, la pérdida de cultura ciudadana, creo que ahí el alcalde todavía no ha logrado pues como imponer una nueva visión o llevarnos a un nuevo nivel, como decía él en su campaña. Insisto, no me parece para nada comparable con Daniel Quintero, pero sí me parece cuestionable el hecho de que esté más enfocado en posicionarse como una figura nacional que en gobernar la ciudad que la eligió, y me parece una lástima que la alcaldía de Medellín se haya convertido pues en el trampolín para llegar a la presidencia. Pues, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que considero que Medellín necesita liderazgos no solo innovadores, sino que unan a la gente, que dejen de estar dividiéndonos y separándonos, que salgan de la polarización izquierda-derecha, petrismo, uribismo. Yo estoy muy decidido a ser candidato a la alcaldía porque quiero ser alcalde, me he preparado para eso, tengo una capacidad de tender puentes, he conocido la ciudad como profesor, como urbanista, como académico, como activista, como concejal y ahora como congresista, y creo que tengo cosas muy lindas que proponerle a Medellín. Ahora mencionaba algo bastante interesante que también desde IFM Noticias hemos tratado de generar un poco de conciencia. También hemos sido tildados como un medio de comunicación de derecha y yo pues siempre he tratado de cambiar esa narrativa, de ese discurso, de hablar de un medio totalmente independiente, pero más allá de eso es pararle, elevar un poco el nivel del debate, de no ser de derecha o de izquierda. Esto es un tema completamente de ética y de transparencia, que creo que es lo que necesitamos hoy en día, la decencia, volver a lo esencial y recuperar un poco los valores que pues
pues conversábamos ahora detrás de cámaras, que no es que sean una novedad, no es que en el pasado, digamos, hayan estado muy presentes, pero pues que ahora se hacen más visibles con todo lo que está ocurriendo. Hoy estamos pidiendo ética, hoy estamos pidiendo unión, hoy estamos pidiendo conversación, diálogo en medio de las diferencias, y con base en eso quiero decirle cómo desde el Congreso también se puede incentivar a la escucha, sobre todo a ese diálogo consciente, a entender que la democracia justamente está ahí, en las diferencias. Laura, en primer lugar, comparto ese diagnóstico que haces. El problema de Medellín, el problema de Colombia, no es tanto ideológico, es ético, ¿sí? Mientras sigan llegando gobernantes o políticos o líderes en general, cuya prioridad sean ellos mismos o su empresa o su movimiento o su partido político, pues vamos a seguir en lo mismo, porque al final, ¿de qué me sirve a mí la ideología si me estoy robando la plata? ¿De qué me sirve a mí decir que soy de izquierda o derecha si me robo la plata de la alimentación escolar? Entonces el problema es ético, y esa ética no es únicamente robarse o no la plata, también es cómo abordamos el debate público. Entonces, si yo no estoy de acuerdo contigo, inmediatamente entonces te voy a tachar de guerrillera o de paramilitar o de nazi o de facho, como está de moda hoy en día. Estoy cerrando completamente la posibilidad del debate democrático. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer? Pues yo lo que he procurado es ser muy respetuoso en mis debates, argumentado, informado, no digo mentiras, no llevo falsa información, verifico lo que voy a decir incluso a la hora de repostear un tuit, ¿cierto? Porque me doy cuenta de que uno como líder político tiene que ser muy responsable con la palabra. Uno no puede estar diciendo cualquier cosa porque eso después genera unas consecuencias en la calle. Cuando vemos al presidente Gustavo Petro tachando a todos de vampiros, de enemigos de la patria, de paramilitares, eso después tiene consecuencias en la calle, eso genera violencia. Entonces, como congresista, por lo menos estoy tranquilo con el hecho de que mis debates, mis intervenciones, si bien son vehementes, son siempre respetuosas y argumentadas. En IFM Noticias nos preocupa mucho el tema del Congreso. Sabemos el rol tan importante que tienen los congresistas, pues si no tuviéramos un Congreso que se le ha parado de la manera en la que se le ha parado al presidente Petro, pues estaríamos peor todavía de lo que estamos hoy en día. Y justamente hace un par de semanas hicimos un llamado con un editorial que decía, ¿y el Congreso qué? Porque pues la conversación está ahora centrada en las elecciones presidenciales, que pues sabemos que son relevantes, sabemos que este país no podría más años con un presidente como el que tenemos actualmente, pero el Congreso es fundamental, no solamente para aplicación de leyes o para tumbar otras, sino justamente por la capacidad que tiene de incidir en las decisiones de los ciudadanos. ¿Qué llamado le hacen ustedes también, usted hoy en día como representante a la Cámara, a los colombianos? Porque también la abstención de voto, siempre cuando hay elecciones al Congreso, es altísima. Sin duda es mucho más sexy para la gente la elección presidencial, genera más morbo. Y es más mediática, por supuesto. Es más mediática, pero no podemos olvidar lo que es la elección al Congreso. En primer lugar, porque el Congreso representa la voz de la ciudadanía. En segundo lugar, porque el Congreso verdaderamente funciona como un equilibrio de los poderes. Como tú mencionabas, si este Congreso no hubiera sido serio para enfrentar ciertas de las desafortunadas iniciativas del presidente Petro, estaríamos en una situación mucho más difícil de la que estamos. Y hay que acordarse, representante, que el Congreso empezó en un principio, era más hacia el gobierno nacional que oposición. Era mucho más gobernista, y el presidente tontamente desaprovechó esa gobernabilidad porque nunca quiso concertar con el Congreso, nunca quiso hablar con aquellos sectores que como yo estábamos dispuestos a apoyar varias de sus iniciativas. Él prefirió el camino de la negociación burocrática por debajo de la mesa con partidos tradicionales, y así poco a poco fue perdiendo la legitimidad, la gobernabilidad, y tampoco logró ningún cambio importante. Entonces el llamado es a los colombianos a que se interesen por las elecciones al Congreso. Yo he encontrado gente buena en todos los partidos, no es un tema de izquierda o derecha, cada uno verá por quién vota. Por supuesto, pues yo tengo mis preferencias en el centro del espectro político, pero no se trata de decirles por quién votar, pero sí por qué votar, ¿cierto? Votemos por la seriedad, por la preparación, por la formación, por el respeto y por la honestidad. De verdad que vale la pena. Y de nuevo, el Congreso suele ser una institución muy desprestigiada, porque infortunadamente pues si salen 5 corruptos, entonces dicen que todos los congresistas somos corruptos, pero yo he encontrado mucha gente muy valiosa y me he dado cuenta de la importancia y de lo mucho que se puede hacer desde un buen Congreso.
En marzo se vienen las elecciones al Congreso de la República, también hacemos una invitación desde IFM Noticias pues, a que salgan a votar, a que elijan. También en nuestras banderas por defender la democracia desde IFM Noticias tenemos un programa donde entrevistamos a quienes aspiran a llegar al Congreso, no solamente a la Casa de Nariño, y también hacemos esa invitación a quienes hoy, a los más de siempre candidatos que hay hoy aspirando a la Casa de Nariño, pues que también consideren el Congreso de la República. A veces pasar de 0 a 100 pues no es el camino ideal, hay que escalar un poco y pues el Congreso también necesita buenos liderazgos. Hablemos de turismo. Colombia, un país que hoy en día está en los ojos del mundo por sus artistas, por sus empresarios, por lo que ha logrado en diferentes aspectos, y sobre todo Medellín es una de las ciudades que más ha crecido en porcentajes de turistas. ¿Cómo está hoy Medellín en turismo? Se acerca una ley a la que usted también le está trabajando, la ley del turismo desde el Congreso de la República. Laura, sin duda el turismo en Colombia ha crecido a un nivel pues impresionante. Estamos hablando de más de 10 millones de turistas al año en Colombia y casi 2 millones al año en Medellín. Esto es algo fabuloso en principio, pero hay que decir varias cosas. En primer lugar, no estábamos preparados para eso. Este auge del turismo no se debió a una preparación, a una planeación, a unas políticas públicas, sino que fue más un boom dado en parte por la música, como tú dices, por ciertas producciones audiovisuales que pusieron a Colombia en el mapa. También hay que decirlo, en el momento en que terminó esa guerra con las FARC en 2016, eso también le dio un boom porque se quitó un poco el miedo. Sin embargo, al no estar adecuadamente preparados, también estamos viviendo unas consecuencias negativas del turismo, que básicamente son la explotación sexual, que particularmente en Medellín es muy grave, al igual que en Cartagena, un aumento desproporcionado de los precios, particularmente de los alquileres, que no es únicamente culpa del turismo, pero que también tiene allí una responsabilidad, y finalmente el hecho de que, como no es un turismo preparado, termina siendo depredador. Entonces lo que vemos hoy en día, infortunadamente, por ejemplo, en la Comuna 13 con el Grafitour, que era maravilloso y es el lugar más visitado hoy de Medellín, lo que ya vemos es un desorden que no solo afecta al barrio, sino que las oportunidades económicas que genera ya no le están llegando a los habitantes del barrio, sino que llegaron otros a quedarse con el negocio. Teniendo en cuenta todo eso, que no solo pasa en Medellín, sino en otras ciudades del país, preparamos con la mesa de turismo, con una cantidad de actores del turismo de Antioquia, un proyecto de ley que busca modificar algunas normativas de la ley de turismo. Particularmente, voy a poner 3 cosas. Lo primero es, hay que regular las plataformas tipo Airbnb. No estoy diciendo prohibir, pero sí hay que regularlas, porque no puede ser que tú alquilas tu apartamento a un X y este X puede hacer lo que le dé la gana y no hay ningún control y tú no tienes ninguna responsabilidad. Eso no nos parece. Está siendo bastante polémica esa parte, por cierto. Segundo, los lugares turísticos, bien sean en la ciudad o en el campo, necesitan algo que se llama un estudio de capacidad de carga. ¿Qué pasa hoy en día en Guatapé? Un fin de semana va tanta gente a Guatapé que el pueblo se queda sin agua, ¿cierto? Tremendo. Porque no estamos calculando cuánta gente necesita. Obviamente tú sabes en tu casa cuántas personas caben, tú sabes cuántas personas Claro. puedes invitar a tu casa. Si te llega el doble, te vas a embalar. Eso está pasando. Y finalmente, consideramos que tiene que haber una vigilancia y una protección muy especial para todo lo que tiene que ver con explotación sexual y comercial. Porque no puede ser que entonces el turismo que llegue a Colombia sea gente que viene aquí a buscar drogas y a buscar sexo a cambio de dinero. Finalmente, las leyes de turismo hoy en día hacen que todo el control esté en manos de la nación. Nosotros consideramos que tiene que haber mucho más capacidad de control por parte de las autoridades locales, que son las que finalmente tienen que estar ahí al frente del problema y hoy en día no tienen ese poder. Este proyecto ya va para primer debate esta semana en el Congreso. Este país sin duda está desencuadernado en muchos aspectos, en seguridad, en educación, en salud, pues aspectos que se volvieron ya básicamente el discurso de los precandidatos presidenciales y pues del ciudadano de a pie, que genera preocupación y que está frustrado y que está lleno de incertidumbre. Pero hay un tema al que usted también le ha trabajado mucho, que incluso genera algo de tristeza, que no esté en los planes de gobierno de los candidatos, de quienes trabajan por el día a día, como es el tema de la cultura, donde también incluimos la música. Usted lleva varios años trabajándole a esto. ¿Cómo estamos en temas de cultura en Medellín, en el resto del país, y cómo va la ley de música? A ver, empecemos por el final. La ley de la música va muy bien. Creo que este es el segundo intento que hicimos. La primera vez no logramos los tiempos.
ya vamos para el tercer debate en mi comisión, la comisión sexta. Yo pienso que de aquí a mayo del año entrante ya vamos a tener una ley de la música que va a fortalecer el ecosistema musical colombiano, le va a dar a los artistas mayores posibilidades de formarse, de circular, y buscamos que haya algunas facilidades muy básicas como quitar el IVA en la compra de instrumentos musicales. Esto va a salir bien. La cultura en general, pues Colombia tiene un potencial cultural gigantesco, particularmente Medellín, y ya que hablábamos ahora de turismo, yo creo que el principal atractivo de Medellín para los turistas debería ser alrededor de su diversidad y su riqueza cultural. En Medellín hay grafiteros, bailarines, raperos, reggaetoneros, grandes creadores audiovisuales, cineastas famosas. ¿Cómo no vamos a estar aprovechando eso? Entonces estamos fortaleciendo eso a nivel nacional, pero siempre, como te dije ahora, con un ojo en qué vamos a hacer en Medellín. Cuando uno habla de los jóvenes, pues también preocupan hoy en día, a mí personalmente me tienen algo inquieta, porque me hace muchísimo ruido cuando dicen, no, son el futuro, no son el futuro, son el presente. Y una de las razones por las que los jóvenes no encuentran oportunidades acá es también por cómo se les han cerrado las puertas en temas de la educación. Usted me contaba en algún momento que fue beneficiario incluso del ICETEX cuando se fue a estudiar por fuera del país, y ahora el ICETEX pues también es otro de las víctimas, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional. En el Congreso también se ha venido trabajando con esto, pues si bien no es una ley, una iniciativa suya, pues usted también ha participado ahí. ¿Qué podemos decir sobre el ICETEX? El ICETEX es una de esas grandes promesas incumplidas del presidente Gustavo Petro. Recordamos que él dijo que iba a transformar el ICETEX y que iba a condonar las deudas de los morosos. Lo que pasó fue todo lo contrario, le quitó la ayuda. Hay gente que está pagando el triple mensualmente y no ha propuesto ninguna reforma. Ante esa falta de iniciativa, la representante Katy Jubinao redactó un proyecto de ley en el cual yo estoy ayudándole particularmente en Antioquia, que busca hacer del ICETEX una institución fuerte que realmente sirva para ayudarle a los estudiantes. Este proyecto ya va para el tercer debate, logramos aprobarlo la semana pasada en la Cámara de Representantes, en parte con el liderazgo mío, y me parece que es sumamente importante, primero porque la educación pública no da abasto, no es que, como dice el presidente, todo el mundo debería estudiar en la educación pública, eso es falso, no hay suficientes cupos. Segundo, porque yo sí creo que un estudiante debe y puede tener la libertad de elegir dónde quiere estudiar, y la idea de la nación o del Estado no debe ser obligarte a estudiar en la educación pública, debe ser permitirte formarte, y ahí hay una diferencia de concepción. Entonces esto va avanzando de manera paralela, hay que decirlo, estamos avanzando en una reforma de la Ley 30, que es la ley que establece la financiación de la educación superior pública, porque también consideramos que hay que fortalecer las universidades públicas, pero entonces no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Esta respuesta puede reunir también, esta respuesta a esta pregunta podría reunir lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación, pero ¿qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia? Colombia necesita líderes, primero, serios. Es decir, no necesitamos charlatanes, no necesitamos ególatras, no necesitamos personas irresponsables. En segundo lugar, necesitamos liderazgos que unan. Colombia ya está suficientemente dividida, Colombia ya lleva muchos años en una violencia física o simbólica y tenemos que escapar de eso. Finalmente necesitamos un presidente que tenga proyectos, que sea capaz de convocar al país a proyectos de largo plazo. Sabemos que 4 años es muy corto para un presidente, pero un presidente sí puede dejar sembradas las semillas del cambio, y esa fue una oportunidad gigante que desperdició Gustavo Petro. Medellín está próximo a su aniversario, un aniversario importante, y en IFM Noticias pues nos sentimos muy honrados porque si bien este medio es un medio de comunicación nacional, pues nacimos acá y nuestra bandera principal en un inicio fue defender a Medellín de esos hechos de corrupción del imputado exalcalde Daniel Quintero. En una palabra, ¿cómo definiría Medellín? O en 2, o en 3. El amor de mi vida. Sí, así es, me imaginaba algo similar en eso. Y bueno, para finalizar esta conversación, nosotros en IFM Noticias cogimos algo como costumbre que se nos volvió ya como un ritual, y es entender que hay muchos retos en el país, siempre los hemos tenido de hecho y siempre habrán, pero pues hay personas, organizaciones y entidades que están haciendo mucho para superarlos, mucho por hacerlos más llevaderos, para seguir creyendo que hemos salido de peores, pues de esta también vamos a salir, y que sin duda la esperanza no se puede perder y que tenemos que seguir confiando. ¿Qué mensaje de esperanza le daría hoy usted a los colombianos para que entiendan que esto simplemente es un mal rato que estamos atravesando, pero que Colombia tiene futuro? Los que tenemos más de 40 años sabemos que Colombia ha superado situaciones mucho peores que esta. Y segundo,
Esto no es simplemente cuestión del presidente. Aquí Colombia es de todos y a todos nos corresponde cuidarlo. No basta con ir a votar y después quedarnos relajados criticando a través de redes sociales. Tenemos que ser todos actores de la resurrección, si así se quiere, o del futuro mejor de Colombia. Si no asumimos esta responsabilidad, vamos a estar pagando las consecuencias. Muchísimas gracias, Daniel Carvalho, representante a la Cámara, por haber venido a IFM Noticias. Las puertas siempre abiertas. Ya hablaremos más adelante, cuando se esté, uno, terminando su rol dentro del Congreso, y dos, pues cuando ya sea la hora de hablar realmente de su candidatura oficial a la alcaldía de Medellín. Siempre bienvenido, gracias por lo que hace. Desde IFM Noticias también, pues toda la gratitud por haber sido también un gran apoyo en esos momentos de denunciar y darle a conocer al país lo que estaba ocurriendo en la administración de Daniel Quintero. Gracias a ti, Laura, y de verdad todo mi reconocimiento a IFM, porque también fue un actor clave en la defensa de la ciudad. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro programa de La Entrevista, para que sigamos conversando con todos estos actores que sin duda son claves para la transformación, el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. La Entrevista en IFM Noticias.